Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos encontramos nosotros con estos pasajes tan interesantes, capítulo 8. Y ahora queremos mirar desde el versículo 30, sobre todo estos comentarios que encontramos durante los años 80, sobre todo en la reflexión que se hacía del aspecto de la teología. Algunos teólogos, ¿verdad? Y también otros estudiosos, porque recuerden que dentro de la Biblia encontramos toda una ciencia amplia que va procurando desde su ciencia ir explicando ciertos pasajes interesantes que encontramos aquí. El aspecto de la arqueología, por ejemplo, en el monte Ebal se encontró en dirección noreste, se encontró una estructura del hierro que identificó con un centro religioso ahí sobre el monte Ebal. Esto es interesante, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros estamos hablando, reflexionando, o sea, que no son tampoco elementos ahistóricos, es decir, fuera de la historia, sino que hay elementos históricos, por lo menos como centros culturales, religiosos. Ahora, lo que nosotros encontramos en la Biblia, y eso nos tiene que ayudar a entender cómo se escribe la Biblia, es que aquí encontramos elementos religiosos, es decir, elementos con un lenguaje propio, con un lenguaje dentro del género literario. Y por eso no es que también tenemos que decir que esta es una historia así tal cual, ¿verdad? Como se encuentra, sino que nosotros vamos viendo que dentro de la historia hay una reinterpretación siempre religiosa, el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, datos interesantes, es el único asentamiento de la Edad de Hierro en el
Ebal, y los huesos que se encontraron son solo de animales comestibles también, de animales comestibles. Quiere decir que vemos ir a gente o carúa, ¿entendiste? O sea, había una población, pero no un cementerio. Es decir, que posiblemente el cementerio estaba fuera de ese lugar, si es que ahí era la ciudad, ¿verdad? Y entonces ahí, por ejemplo, no hay ninguna clase de animal, de los équidos o los cerdos o los carnívoros o gacelas que aparecen, por ejemplo, en otros lugares de la época del hierro. Y hay más gamos que en otros sitios, ¿verdad? En resumen, toda la evidencia confirma que en el último cuarto del siglo XIII, 2 escarabeos egipcios confirman esa fecha. Se construyó un centro cultural en la tercera loma del Ebal. Ahí está. Y esto es lo que justamente nosotros estamos mirando un poco, ¿verdad? Que ahí en ese lugar hubo un centro cultural, siempre mirando hacia el noreste, hacia el Wadi Far, hacia el 1200 entonces antes de Cristo. Ahora el sitio sufrió un cambio total. Se construyó un altar de holocaustos con patios, instalaciones y rampas que llevaban al altar. Luego se añadió algunos elementos cultuales de un templo. Era un auténtico centro religioso entonces que podía congregar a un número relativamente grande de personas. Parece que solo se usó unos 50 años hasta que fue abandonado. No fue destruido, fue abandonado. Algunos autores se oponen, ¿verdad?, a esta identificación y argumentan que sus argumentos parecen serios también y que encajarían con la tradición bíblica, dice. Encajarían con la tradición bíblica. Bueno, que nosotros encontramos sobre todo aquí en estos libros, tanto del Deuteronomio como el de Josué. Pero queda una duda. Si el altar era tan importante hasta el punto de que la tradición atribuyó a Josué su construcción, resulta un poco extraño que fuese abandonado tan pronto, ¿verdad? Entonces, porque si solamente 50 años más o menos, según los estudios arqueológicos, entonces, ¿cómo podemos entender? Era tan importante, ¿verdad?, que al final después es abandonado de esta manera. Bueno, ahora vamos a seguir un poquitito más a propósito del altar, que se dan 2 datos, ¿verdad?, sobre la cuestión del altar. Aquí nosotros encontramos, Josué dice, escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Esto es con respecto a lo que escribe Moisés. Y con respecto al versículo 30, ¿verdad?, del altar, decía que Josué erigió un altar al Señor en el monte ahí, Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocausto al Señor e inmolaron sacrificios humanos, sacrificios de comunión, no sacrificios de comunión. Y esto entonces nos hace entender y entonces nos hace pensar incluso, ¿verdad?, que podría estar muy en relación con lo que nosotros encontramos en este pasaje del libro de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Un año después de la explosión en el puerto de Beirut, que se cobró la vida de más de 200 personas, el Papa envió un mensaje sobre el Líbano. El país sigue atravesando un delicado momento político y económico. Todavía no ha levantado cabeza. Il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa e il lavoro. E tanti hanno perso l'illusione di vivere. El 1 de julio, el Papa mantuvo un encuentro de oración junto a los líderes cristianos del país en el Vaticano. Rezaron por la reconstrucción del Líbano. Ahora Francisco se dirige a la comunidad internacional. Faccio appello anche alla comunità internazionale
chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione, con gesti concreti, non con parole soltanto, gesti concreti. El Papa reiteró su deseo de visitar Líbano, un país que Francisco define como modelo de coexistencia entre cristianos y musulmanes. Cari libanesi, il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare per voi, perché il Libano ritorni ad essere un messaggio di fratellanza, un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente. El ex primer ministro de Líbano, Saad Hariri, visitó a Francisco en abril y le transmitió ya el deseo de todo el país de recibirlo en cuanto sea posible. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús
nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y Él me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy, de que Él te llama y te ama. No, no, no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros comenzando a reflexionar estos capítulos 9, 10, 11 y 12 del libro de Josué. Y aquí nos presentan, estos capítulos, nos presentan los elementos, cómo se van dando la conquista. Pero antes de iniciar ya la conquista, el capítulo que tenemos, el capítulo 9, del 3 al 27, nos habla de este pacto con los gabaonitas. Y estábamos diciendo en el bloque anterior que de cierta manera el autor sagrado quiere poner esto de los gabaonitas porque le está queriendo enseñar a Israel ciertas actitudes.
sobre todo ante las dificultades y ante las amenazas que ellos pueden recibir, o mejor dicho, ustedes saben que ellos están en el exilio cuando se está escribiendo esto, entonces le está enseñando, de aquí para adelante tenemos que ser muy astutos, tenemos que ser como los gabaonitas. Eso es lo que está queriendo enseñar entonces el autor sagrado. Yayesa pea, yayesa cua, anila ñañe mombonte, anila yaente, anila ñañe nervioso guau, hañambuaipa. Entonces hay que ser sensatos, hay que tener esa capacidad, puede calcular ella, a organizar. Y eso lo muestra a través de estos gabaonitas. Por lo tanto, los pueblos vencidos, cualquier pueblo vencido, así como muestra aquí, podrían haberse librado del exterminio. Entonces le está diciendo, Israel, si nosotros queremos librarnos del exterminio, si queremos que nuestra nación continúe y no vayamos al fracaso total, siendo aniquilados por el enemigo, es lo que le está diciendo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel justamente en ese momento se está encontrando en el exilio. Entonces le dice, tenés que ser diplomático de cierta manera. Ei puruana lleva la neca. Anilare pointe yo, anila nerviosore haré decidinte. Hay algunos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos muy bien, que ante una situación que parece que le sobrepasa, entonces uno se enerva y entonces dice, toma decisiones y va por encima de las cosas. Pero después uno tiene que asumir esas consecuencias. Tiene que asumir. Porque no siempre, ¿verdad? Lo que uno tomó así como decisión después es lo cierto. Alguna vez ya acertás, lleva alguna vez hoy pona. Pero en otras oportunidades eso nos deja el sabor de una amargura total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya llevas. Pudiéndonos haber refugiado en esa certeza, en esa verdad, pero proponiendo con una estructura diferente, entonces hubiese sido, la historia hubiese sido diferente. Bueno, por lo tanto, ni siquiera era preciso mostrarse benévolos con Israel como hizo Rahab. Bastaba engañarlo. Es una forma indirecta de culpar a los pueblos autóctonos de su propia catástrofe. Esto también es importante que subrayemos. Es una forma entonces de culpar a los mismos pueblos autóctonos el desastre. Pero hay ñaca ni fuera. Amaere, a porque en de guapuy e calcular, de guapuy e pensa, sino que en de pointe más. Entonces, bajo ese llamado, ¿verdad?, que le estaba haciendo desde adentro, como esa fuerza interior, ¿verdad?, ese llamado interior, pero en una forma negativa, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces, después uno tiene que pagar también esas consecuencias. Bueno, veamos entonces esta introducción que encontramos en el capítulo 9, del 1 y el 2. Estos dos versículos nos van a introducir al tema. Cuando se enteraron, dice. Entonces veamos un poco esta palabra, explicatio terminorum, ya es de país, se enteraron. Este verbo, enterarse, se enteraron, carece totalmente de complemento, a diferencia de otros donde se hace o se hizo lo que ellos escuchan. Aquí es diferente entonces, ¿verdad? El hecho de enterarse. ¿Se enteraron qué? A pesar de que no existe un complemento, sin embargo, en otros lugares nosotros entendemos que se refiere al dónde se dice lo que ellos están escuchando. Hay otra palabrita, aquí también clave, de este lado del Jordán. Bi-eber, Hayarden, del jardín, Yarden, Be'eber, Hayarden, del otro lado entonces del Jordán. El libro de Josué se refiere 4 veces a Cisjordania, 4 veces.
En 3 casos usa la expresión al lado occidental del Jordán. Entonces es Hayardén Yamá. Hayardén Yamá. Eso quiere decir al lado occidental. Al lado occidental, del otro lado, ¿verdad? Al lado occidental del Jordán. O si no, también es Be'eber. Be'eber, Hayardén Yamá. 51, 51. Tenemos siempre aquí, en el versículo 9, 1, deducimos por el contexto. La palabra incluso que viene posteriormente, que es Mediterráneo. Mediterráneo, si vamos a traducirlo en forma directa, vamos a traducir por la palabra el mar grande, la frase, el mar grande, que sería el Mediterráneo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia.
El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and the night shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus.
Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Josué, sobre su teología. Y ahora estamos entrando en la parte de la presentación, la introducción simplemente del capítulo 9, 10, 11 y 12. A pesar de que sean diversos, diferentes temáticamente, incluso en el aspecto literario, sin embargo, redaccional, sin embargo, la idea del autor sagrado es presentarnos como si fuese un todo. Y decíamos que aquí se presentan como dos campañas, ¿verdad? De lucha, de empeño, de conquista. Una que es la del sur y otra que es la del norte. No es una simple, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir entrando en estos detalles, en qué consiste y cómo también se va haciendo. Y recordemos que también, cuando al decir que se alían todos los reyes, está queriendo decir que todos los que en ese momento habitaban ese lugar. Pero no solamente con eso, sino que se exagera diciendo en toda la gran mar, en la Shefelá, hasta el Shechem, y así sucesivamente. Bueno, sigamos un poco. Decíamos que aquí hay dos campañas y no hay una sola. Pero, carece de sentido pensar en una tradición perdida que hablaba de la acción conjunta de todos los reyes y pueblos. En fuerte contraste con eso, la actitud guerrera que los gabaonitas actuarán con astucia. El contraste será esto entonces. Los gabaonitas actuarán con astucia. A pesar de esta conquista y a pesar entonces de que ellos tienen las antenitas bien, como para captar todos los movimientos, ¿verdad? De los pueblos que estaban en ese momento para poder ir conquistando. Es como que va cayendo y va entonces conquistando la tierra. Pero el contraste de la actitud guerrera de los gabaonitas, que ellos actúan con mucha astucia. Ellos no presentan la guerra, no van para pelear, no van para luchar. Y vamos a mirar un poco entonces justamente este pacto con los gabaonitas. Esto va desde el versículo 3 al 17. También los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y con Ai. Entonces decidieron recurrir a la astucia. Ahí está. Entonces, pues no calcula y que llama y va para allá para con contra diga toma ella pomba eve. Ya sana va ella decidieron, dice, recurrir a la astucia. Reunieron provisiones para el viaje, tomaron alforjas viejas para sus manos y sus oradores. Y desde ahí entonces ellos toman alforjas viejas para sus asnos y unos odres viejos, rotos y vueltos a coser. Se calzaron sandalias viejas y remendadas y se vinieron con su propia ropa, ¿verdad? Gastada. Vinieron con eso, vestidos. Los gabaonitas, y puro y leña, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora entonces nos está contando que ellos se están preparando como para actuar con astucia. Por lo menos así nos dijo esa pequeña introducción. Entonces, todo el pan que llevaban como alimento estaba reseco y reducido a migajas. O sea, miran y cuidan todos los detalles. Así fueron hasta el campamento de Josué en Gilgal. Es decir, que agua sube y se van. Entonces se van hasta Gilgal junto a Josué. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano. Así le dicen los de Gabaón. Por eso hagan una alianza con nosotros. Pero los hombres de Israel respondieron, aquellos givitas: tal vez ustedes vienen a hacer aquí entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con ustedes? Les dice, ¿verdad, Israel? Ellos dijeron a Josué: nosotros somos tus servidores. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos le respondieron: nosotros, tus servidores, servimos a Dios. Y entonces, bueno,
Si ustedes le sirven a Dios, somos servidores de ellos, están diciendo. ¿Quiénes son ustedes? Le vuelvo a preguntar. Venimos de un país lejano. Y viene, porque hemos oído hablar de Él. Venimos aquí, ¿verdad? Ellos vienen ahí porque hemos oído hablar de Él. De todo lo que hizo en Egipto y de la manera como trató a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sihón, el rey de Hesbón, y a Og, el rey de Basán, que residía en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: provéanse de víveres para el camino. Vayan a su encuentro y díganle: somos sus servidores. Hagan, por lo tanto, una alianza con nosotros. Este es nuestro pan, todavía estaba caliente cuando nos proveíamos de él en nuestras casas, el día en que salimos al encuentro de ustedes. La estrategia. Ahora, ahora está reseco y convertido en migajas este pan. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, en fin, todas estas estrategias que seguiremos leyendo y seguiremos viendo cómo será este pacto después de los Gabaonitas con Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe?
Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué y estamos viendo un poco la astucia, ¿verdad?, que utilizan los gabaonitas. Estábamos leyendo y estamos viendo después de 3 días de ese encuentro en que ellos primero desconfían, pero después entonces se dan cuenta verdaderamente después de 3 días, ¿verdad? Entonces aquí en esta tercera parte deja claro que a él le compete el último paso, ¿verdad?, a Josué, aceptando por completo la decisión de la asamblea, llama a los gabaonitas y tiene lugar una especie de proceso judicial. Comienza con una pregunta a los acusados: ¿por qué nos han engañado? Así comenzamos, ¿verdad? Que es propiamente una acusación. Por eso, antes de que los gabaonitas puedan responder ni defenderse, escuchan la sentencia de culpabilidad y el castigo. Ahora, solo después, más como justificación que como defensa estricta, escuchamos a los gabaonitas el auténtico motivo de su conducta. No buscan un pacto igualitario, ni un pacto de vasallaje, ni los mueve la fe religiosa, sino el puro deseo de salvar la vida. Parece que han visto el Deuteronomio y también saben que la suerte que Él les está dando, ¿verdad?, y les espera, por lo tanto, ahora que han comprometido a todos, porque ellos le hacen un compromiso, ¿verdad?, ante el pueblo, se ponen en manos de Josué, que los salva, pero confirma el castigo. Bueno, aquí entonces hay todo un proceso. Vamos a mirar desde el versículo 22 cómo se nos va presentando. Josué hizo comparecer a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué ustedes nos han engañado, asegurando que vivían muy lejos de nosotros, cuando en realidad viven aquí en las inmediaciones? Y por eso nunca faltará entre ustedes esclavos que sirvan como leñadores y aguateros en la casa de Dios. Ellos respondieron a Josué: nosotros estamos perfectamente informados de que la gente, en este caso, ¿verdad?, todo el pueblo, estamos totalmente informados de que nosotros, mirándolo más profundamente, vamos a poder responder, ¿verdad? Vamos a poder responder a lo que justamente Josué les está diciendo. Nosotros estábamos perfectamente informados, le dice, de que el Señor tu Dios había dado a tu servidor Moisés la orden de entregarles todo el país. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es lo lindo, ¿verdad?, que reflexionemos, que nos demos cuenta. Aquí el autor sagrado nos está mostrando y nos está diciendo que ellos conocen muy bien, ¿verdad?, esa historia, lo que está sucediendo con el pueblo. Ante la presencia de ustedes, temimos mucho por nuestras vidas y por eso hemos hecho esto. Ahora nos tienes y por eso hemos hecho esto. Ahora nos tienen en tus manos. Trátanos como te parezca, como más te conviene y justo. Pero Josué los trató según lo convenido y los libró a los israelitas que no los mataran. De aquel día Josué los destinó a cortar leña y sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Por eso que todavía hasta hoy existe. Bueno, estas son entonces las condiciones impuestas, ¿verdad?, a los gabaonitas, después de que los hayan aceptado, después de que ellos se dieron cuenta que fueron engañados. Pero es lindo, ¿verdad?, cuando uno entiende todo lo que sucede y cómo va sucediendo. Solo después, más como justificación que como defensa estricta, escuchamos a los gabaonitas el auténtico motivo de su conducta. No buscan un pacto igualitario, ni un pacto de vasallaje, ni a nadie, ¿verdad?, les ofrece esta posibilidad, sino que buscan más bien un pacto de vasallaje. En este caso no los mueve la fe religiosa, sino que el puro deseo, mejor dicho, el puro deseo de salvar la vida. Parece
que no han leído el Deuteronomio y saben que deben conocerlo. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo que nosotros encontramos en esta tercera partecita, ¿verdad? Las condiciones que imponen los gabaonitas. Los gabaonitas hacen que Israel pierda uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Porque justamente dentro de la lectura deuteronomística es como cerrar todo, no dejar posibilidades que vengan influencias extranjeras. Ciertamente que la influencia extranjera en ese momento y en este momento del libro se está refiriendo directamente a los dioses paganos. Y así vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.